tienes con el examen, porque la lista que sale ahí es enorme. Lo que sucede con nosotros, sobre todo hay que poner énfasis en el hecho de la altura. ¿Listo? Ya han asumido que viven en altura. Normalmente es frecuente que en altura haya alcalosis respiratoria, sobre todo cuando suben corriendo las gradas. Ahora, el examen de gases arteriales es un procedimiento complejo. El problema está en el daño que se puede producir a la arteria. Típicamente, de forma ambulatoria, trabajamos con arterias de la mano y por eso lo primero que tenemos que hacer es evaluar la suficiencia del arco, que generalmente es muy buena. En algunos casos sí tienen que tener cuidado porque no llena bien, entonces ahí sí no se recomienda y se recomienda utilizar la otra. Depende de dónde estén ustedes, van a aprender, porque normalmente les va a enseñar un residente o uno de los asistentes, van a ustedes a aprender a tomar en muñeca, en antebrazo, en el codo, la humeral, sino la femoral, que es muy frecuente en pediatría. Los han visto así, ¿no es cierto? Entonces, los pediatras les gusta mucho tomar de la femoral. Y también hay que tener en cuenta que al costado de cada arteria hay una vena y por lo tanto a veces se llevan sangre venosa. Es donde sí he visto que pareciera venosa, tú lo ves así, está sospechoso, es en pediatría. Porque en neonatología tenemos mayor cantidad de hemoglobina, ¿sabes? Y esas criaturitas sí trabajan con unos niveles de oxígeno bien bajitos. Entonces ahí sí, si ven que la sangre no se ve bien, sigan. ¿Listo? Porque muchas veces los neonatólogos inclusive interpretan gases venosos. No es ideal, pero igual sirve. Entonces por eso tienen que saber para qué están haciendo, porque no le van a sacar 1 centímetro de sangre a una cosita así que es muy pequeñita, ¿no es cierto? O sea, ya... ¿Y por qué les digo eso? Porque generalmente lo que hacemos es que la relación heparina-sangre sea óptima. Va a haber alteración en niveles de electrolitos. Les juro que tienen que meter la pata mal para que malogren el examen. O sea que ustedes tienen que tenerle fe a la heparina. ¿Listo? La heparina es súper potente. ¿Dónde está el problema? Que cuando recién están comenzando y es muy lentita la sangre, y si las plaquetas les dieron la vuelta a ustedes. Ese es el detalle. Y otra cosa es que la heparina no difumina, o sea, la heparina no tiene patitas. Tienen que realizar una rotación suave de la jeringa porque han heparinizado la pared, ¿sí? Y necesitan que toda la muestra tenga heparina. Entonces, ¿qué se hace? Jamás la versión gaseosa de su compañera, de así, no es cierto, es así. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué más? El hecho de traccionar no es ideal. Aquí estamos dejando que el paciente con la propia presión arterial permita que suba. Eso sí se logra hacer cuando hacemos eso con un paciente en ambulatorio. O sea, viene solito caminando, tiene una buena presión arterial, no hay problema, sube. ¿Por qué les digo esto? Porque en sus pacientitos de emergencia, UCI y anestesio no van a tener suficiente presión arterial y también eso les asusta. No sube la sangre, el paciente no tiene presión. ¿Cómo quieren que les explique que hay que jalar suavecito? Y entonces por eso también es muy importante que a veces les quedan burbujas y generalmente nosotros recomendamos que presionen un poco y las traten de eliminar. Eso sí va a afectar un poquito más, pero la verdad todavía es aceptable, pero esta sí no. ¿No es cierto? Es así, ya. Tengan en cuenta que tienen 1 minuto libre. No es por ponerles presión. En el minuto, las plaquetas es donde comienzan a decir qué pasó aquí. ¿Listo? Normalmente nosotros nos tomábamos tiempo y para realizar el examen, desde que ingresas hasta todo eso es menos, realmente es menos, bien poquito. ¿Listo? Entonces, ténganlo en cuenta. ¿Qué más? Cuando termine. Ya, el ángulo. No peleen con nadie. Yo les juro que sacamos a gases arteriales en todos los ángulos. No pasa nada. ¿Listo? 90, 45, 60, hasta en obtuso. Sale. ¿Listo? No pasa absolutamente. Escuchen
escuchen el procedimiento de quien los está guiando. ¿Listo? Algunas veces es porque hay mayor facilidad de acceso con el ángulo que el paciente no te va a colaborar, no se va a mover, no va a poner para acá, no va a hacer para allá, y si se mueve te arruinaste. Entonces muchas veces la técnica que utilizan ciertos colegas es para impedir estos movimientos. Yo cuando tomaba, porque es paciente espiado, le decía, le va a doler, así es que me hace usted el favor de quedarse lo más quieto posible, y generalmente lo empujamos contra la pared, entonces si mueve igual se va a chocar y no me va a malograr la muestra. ¿Listo? Es por eso. Entonces no es que los gases arteriales vayan a cambiar por el ángulo, no peleen con nadie. ¿Sí? Si la enfermera les quiere ayudar y les dice, no, mejor así, a veces es por la técnica que tú manejas. Yo normalmente hasta en UCI y emergencias sacaba en brazo, en muñeca, porque a mí me salía bien ahí. Aquí me da bastante angustia porque aquí sí tiene que ser aguja 21, la verde. ¿Sí? Si quieren buscar aquí con la chiquitita, no. ¿Listo? Y sí, también en femoral, si es que es debe, chiquitín, ahí sí puede pasar la celeste, que no es lo mismo que la naranja. Así que por favor presten atención, a veces los pediatras vienen y reniegan y es por la aguja. Y entonces escuchen, porque la técnica varía de acuerdo a lo que se ha visto. ¿Entendido? ¿Qué más? Necesitamos evitar que la muestra esté en contacto con el oxígeno, y para eso utilizamos la técnica de clavar la aguja, ¿no es cierto? Ya sea en su propio tecnopor, o si es que tenemos, en otros casos hay esta cosa llamada plastilina, es un tipo de plastilina. Y en otra tiene su tapita, ¿no es cierto? Muy bien. Jóvenes, si es que no se va a procesar de inmediato, la muestra se debe refrigerar. ¿Listo? Nosotros en el laboratorio tenemos nuestra cajita y sacábamos 2 agas, me demoraba que 5 minutos entre cada uno, ya póngale 15 minutos y va corriendo mis muestritas para sacar el resultado. ¿Listo? ¿Por qué? Después de 1 hora esa muestra no sirve. Honestamente, a no sé quién están engañando. Por favorcito, cuando les reclamen un haga, calladitos vayan corriendo, porque a veces pasa que los han llevado y están ahí al ladito de la máquina, así en colita, porque el procesamiento, si bien es cierto, es rápido, es por lo menos 5 minutos por muestra. Si tú me mandas 20 muestras de golpe, ¿a qué hora va a pasar la 20? En 1 hora. No, ellos tienen que terminar las clases, sí. Al final puede ser sí. Soy yo. Si usted, es que es lo que pasa, dice, no vamos a mandar todas las muestras juntas de emergencia, no. Si van mandando por partes está bien, y a veces ustedes dicen, no, se me lo puede pasar porque después de 1 hora ya fue ya. ¿Listo? Entonces, ustedes dirán, doctora, perdón, le vamos a sacar la muestra a las 6 de la tarde y el asistente va a llegar a las 10 de la noche. Es muy probable que en su delante tengas que sacar otro haga. Por eso, sí, al comienzo funciona si es que uno del equipo sabe sacar y el otro va ayudando, pero tienen que aprender. ¿Por qué? Porque al rato de la visita puede pasar en emergencia 10, 11, 12, 1 o 2 de la mañana, dependiendo de qué más había. ¿Listo? Si hay junta médica, emergencia, accidente, te arruinaste. Todos los hagas puede ser que necesiten repetición, ¿entendido? O sea que de esta no se van a salvar. Es uno de los criterios que tenemos que... ¿Entendido? Muy bien. Entonces, estas de aquí son... pues, sí, ya me han dicho que saben hacer aquello, lo de jugar con su manito, ubican los 2 pulsos, ya tienen que ser capaces de ubicar el pulso cubital, si no practiquen. Justo del tendón al costado, ¿está? En la parte lateral del tendón, y lo que tienen que hacer es cerrar la manito, cerrar las 2 arterias, ¿sí? Al abrir y soltar una intermitentemente, o si no pueden probar cuando tengan duda con probar de un ladito, probar del otro lado. ¿Listo? Muy bien, entonces, estamos proponiendo un esquema de trabajo. ¿Listo? ¿Por qué les digo esto? Los protocolos normalmente nos dicen de que cuando decidimos hacer todo en orden, vamos a ubicar la misma respuesta. Jóvenes pueden ir por el método que más les guste. ¿Listo? Normalmente, para interpretar toda la lista completa, van a ver que han aprendido de forma distinta, ¿no es cierto? Dice, estrategia 1, primero mire el pH, luego mire los valores de oxígeno y CO2 para saber cuál es el problema. De allí calcule la corrección de CO2 y bicarbonato para saber si es que hay compensación o no. De allí, si es que está en acidosis, calcule la cosa esa, anion gap. Y
tiene la respuesta. No, muy bien. Esa es una estrategia. ¿Listo? Hay otra estrategia que se llama Stuart, que la van a escuchar de los intensivistas, porque se relaciona con los parámetros que ven en sus maquinitas de ventilación-perfusión, porque ellos mismos están ventilando al paciente, ¿no es cierto? Entonces así, eso es otra estrategia. ¿Qué estamos viendo nosotros hoy día? Insuficiencia, respira. Yo no les voy a pedir que me analicen alteraciones de electrolitos, porque no viene al caso. ¿Entendido? Entonces esa es la segmentación que estamos haciendo, y para insuficiencia respiratoria estamos proponiendo este protocolo, ¿no es cierto? Ya. Entonces yo lo voy a poner en desorden en el examen para que ustedes interpreten. Si llega a una situación diferente por haber interpretado el desorden, es su problema. ¿Queda claro? Listo. La presión de oxígeno, entonces primero, presión de oxígeno, PO2, PAFI, ¿qué tipo de insuficiencia respiratoria es y por qué? ¿No es cierto? Muy bien. Aquí tenemos que regresar a un concepto que es muy importante. La presión arterial de oxígeno va a depender de el aire que ingresa. El aire que ingresa no es igual. Y solamente el oxígeno tiene la capacidad de disolverse de lo que necesitamos a un 3%. Generalmente cuando tratamos de enseñarles esto, trabajamos con 100 de presión de oxígeno, ¿no es cierto? Porque es fácil para los cálculos y porque está dentro de valores normales, pero en esta oportunidad no vamos a hacer eso, porque justamente tienen que desaprender eso. Es otro de los objetivos. Por lo tanto, la hemoglobina se vuelve muy importante porque ella sí tiene la capacidad de transporte. Esto, jóvenes, es uno de los motivos por los cuales transfundimos a 7 gramos de hemoglobina. Por debajo de 7 gramos de hemoglobina requieres mecanismos compensatorios y por eso es que solicitamos transfundir. Esto no es absoluto. En pacientitos que tienen problemas crónicos, puedes tenerlos con una hemoglobina un poco menor, lo que le cause menos problemas al paciente. ¿Listo? Entonces, en ese caso, por eso dice, son sugerencias. Por eso es muy importante la hemoglobina. A veces están que se vuelven locos con el AGA, los electrolitos, todo lo que quieren. Lo que necesita el paciente es una transfusión. ¿Listo? Entonces, por eso tienen que tener en cuenta las otras opciones. Si bien es cierto, esta es una sugerencia, es muy importante. Entonces, ¿cómo puedo medir si es que mi hemoglobina está transportando? Mediante la saturación de oxígeno, que se ha vuelto algo indispensable, ¿no es cierto? Y es parte de, al lado del lapicero está el saturómetro. Aquí hay un problema, que el CO2 podría, el CO podría alterar la saturación de oxígeno. ¿Por qué? Porque el CO se va a unir mucho más a la hemoglobina, igual la cambia. Entonces a veces esto pasa con mis pacientitos que están intoxicados por CO2. Pueden tener una saturación hasta alta, 97, 98, y la situación está mal, ¿no es cierto? Entonces por eso, siempre tener en cuenta que hay una opción que sea diferente, pero esta es la versión general. Oxígeno disuelto y la hemoglobina, de tal forma que ese oxígeno puede intentar ayudar en cuanto a la hemoglobina necesite, y esos son los motivos por los cuales los bebés pueden vivir en hipoxia. Entonces, para los neonatólogos, todo lo que les voy a contar no va. Entonces, con ellos vean qué hacer. ¿Listo? Esto sí se lo tienen que aprender, no tienen de otra. ¿Dónde viven? ¿Cuántos metros tenemos? 2000. Más de 2000, no interesa, no vamos a pelear. Si es que es diferente en los diferentes distritos. Por lo tanto, nuestros valores de oxígeno son menores, ¿sí? No vamos a llegar a 100. Pero quienes vayan a hacer su internado a nivel del mar, o sea, en Lima, sí tienen que manejar esto. Entonces, tenemos que aprender. Lo que nos van a decir los libros son entre 80 y 100. Y cuando estamos en altura, y peor si es que la altura va, incrementa, porque no es lo mismo aquí que en Juliaca, ¿no es cierto? Y a Ticlio ya se pasó, ¿no es cierto? Entonces vamos a aprender esto. Valores normales, 60 a 75, y por debajo de 60, y el otro es por debajo de 80. ¿Listo? Entonces, por eso es muy importante los exámenes. Entonces, si estamos en Lima, sí, vamos a estar en Lima y Arequipa, ¿vale? Para no estar con esto de 2000 y 2000 para arriba y para abajo. Entonces, miremos solamente la presión parcial de oxígeno, 55, ¿eso está bien? No, está bien baja, ¿no es cierto? Porque de 80 a 55 hay una buena brecha. Y por eso es que a veces no tienen valores de referencia, porque hay muchas circunstancias, tratamiento y la altura. Entonces, no vamos a poner, pues, por cada hospital, ¿no? ¿Cuánto tiene? No
no queda. Y en este caso estamos aquí, en Arequipa, y ¿cuánto tenemos de PO2? 61. ¿Aprobado por las justas o no? Las justas están, ¿cierto? Muy bien. Entonces, paso 1, listo. Paso 2. Los internitos le han puesto oxígeno. No sabemos. Entonces, ahí sí tenemos que reconocer que el aire es una solución de gases. Aquí hay dos problemas que deben saber. Problema 1, el hecho de monóxido de carbono que te esté malogrando todo esto. Y problema 2, a mayor profundidad hay mayor porcentaje de nitrógeno. Y por lo tanto, por física simple de gases, el nitrógeno se va a disolver en la sangre. ¿Listo? Y entonces el nitrógeno disuelto en la sangre puede hacer burbujas, ¿sí? Y todo lo que han aprendido de embolia aérea se aplica totalmente, sino que tener una embolia por oxígeno hay que esforzarse, ¿listo? Necesitas por lo menos 20 centímetros, ¿sí? O sea, para que ni dejando el suelo abierto, no pasa, honestamente. Sí, yo he visto de todo en el hospital, no, pero con nitrógeno sí, porque el porcentaje aumenta, se disuelve, y si es que sube muy rápido, ahí sí se hace oxígeno solito. ¿Entendido? Muy bien. Entonces, aquí vamos a trabajar con que la FIO está en 0 punto algo. Sí, no en por ciento, por favor, en 0 punto algo. Los 22% sí saben. Y entonces, tenemos que recordar que cada uno de los instrumentos tiene que cumplir uno de los objetivos. Normalmente, jóvenes, cánula binasal utilizamos a máximo 2 litros por el confort del paciente. ¿Listo? Si no, les voy a dejar de tarea que vayan y se consiguen una bigotera. ¿Saben que le decimos bigotera, no? Y pongan a 5 litros. ¿Listo? La naricita no les va a aguantar. Pero sí es cierto que se puede en caso no tengas otro elemento. Por eso estamos viendo que la máscara simple te puede llegar hasta unos 7-8 litros, y la de reinhalación y no reinhalación va a depender sobre todo del tratamiento que le estás dando, pero en circunstancias generales van a funcionar de forma semejante y te pueden administrar una buena cantidad de oxígeno si solo si tu paciente está respirando de manera apropiada. Ahora, Venturi. ¿Qué cosa es Venturi? Venturi es un principio físico. La máscara que ubica el principio de Venturi mezcla aire corriente con oxígeno puro. El oxígeno normalmente viene al 100%, y por eso es que han visto que ponen las botellitas de agua y cosas así. Entonces Venturi va a rotar el mecanismo para cambiar el tamaño de la ventana que comunica con el oxígeno. Entonces lo que hace Venturi es jalar, como el aire del balón está pasando a presión, si le pones una cosita, una ranura, va a jalar el aire ambiental y va a generar una mezcla. Y normalmente tienen estos dos huequitos para que al momento del paciente expirar, no expirar, por favor, es diferente. Al momento de eliminar el aire, vaya. El CO2 difumina muy rápido, eso es muy traidor, se sale. Y por eso la concentración de oxígeno se mantiene. ¿Entendido? Y lo único que tienes que hacer es leer, porque si te van a mandar, lo que tienes que hacer es rotar el cosito. Es una ruedita donde tú vas poniendo cuánto quieres, ¿no es cierto? Y generalmente viene en doble, ¿no es cierto? Dice, quiero 60%, muy bien. ¿Cuánto tengo que poner? 6 litros. Entonces pones eso. ¿Sí? Están los dos, o sea, 6 litros, 60% y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces por eso lo único que hay que ver es con calma, porque a veces se los mandan ustedes a hacer esto y ustedes lo ven al coso así y les da miedo. No, simplemente frotar la cosita suavemente. ¿Listo? Y de esa manera vamos a cambiar. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros estamos viendo esto? Esto de aquí puede ser que la máquina te calcule un montón de parámetros que tú no tengas que ni calcular, pero tienes que ingresar los datos. Entonces, normalmente ingresamos la FIO2 en su versión de 0 punto algo. ¿No es cierto? Si ustedes me vienen con una FIO de 20, no, eso no existe. Entonces, 0 punto algo, ¿no es cierto? Muy bien. Y entonces, nuestros valores de aquí, 57, ¿cómo estaba? En Lima. Mal, ¿no es cierto? De aquí, 106. Pero tienen que tener en cuenta que estamos con, ya estamos con
tratamiento de oxígeno. Entonces es aceptable, ¿no es cierto? ¿Ha quedado claro? Por eso es muy importante evaluar diferentes cálculos. Entonces estamos en el paso 2. ¿Qué nos toca en el 3? La PAFI, ¿no es cierto? Que simplemente agarrar el valor de y dividirlo entre 0 punto algo. Siempre 0 punto. ¿Qué es la ventaja de esto? Que no se ve afectado por altura. Aquí no importa dónde estés, simplemente es que realices un cálculo. Por eso a los internistas les encanta, aman, adoran la PAFI, ¿no es cierto? Porque siempre me dan la PAFI. Entonces, muchas veces el propio equipo te lo calcula. ¿Cuándo no te lo calcula? Cuando no le pones FIO 2. ¿Sí? Entonces, en toda así su inocencia, a las 2 de la mañana dicen, no tiene PAFI. Es que no se le ha puesto cuánto de oxígeno le estás poniendo, porque obviamente tu paciente está hospitalizado y tiene una alta probabilidad de tener oxígeno, entonces por eso el equipo no reporta, porque nadie le ha llenado el FIO 2. ¿Entendido? Entonces, este sí hay que aprender. Estamos hablando que lo ideal es que la PAFI sea mayor de 300 y hay que aprender leve, moderado y severo. O sea, a todos ustedes les encanta severo porque cada vez me lo ponen al pacientito. PAFI 25, PAFI 35 y yo... Esas cosas pasan. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la PAFI? Bien sencillo. Si es que ponemos ahorita nosotros el valor de oxígeno 55.3 entre 0.32, nos va a salir justo esto. 172. ¿Listo? Entonces, es cuestión de que lean más abajo. Ustedes dirán, ¿para qué nos hace aprender? Para que sepan que los valores calculados van a depender de cómo has tomado la muestra. Si la muestra está bien, los valores calculados son confiables y tengo que tener FIO 2. Si no tengo FIO 2, no les va a calcular nada y les va a salir un montón de rayos. El paciente no está muriendo, es que no han puesto los datos completos. Es que a veces se asustan y dicen, doctora, no tiene. No, pues tienes que calcular. ¿Por qué? Porque no has mandado FIO 2. Y no le puede volver a poner, no, pues porque ya les he dicho que la jeringuita vale 1 hora. Ustedes vienen a las 2, 3 horas, ¿qué voy a volver a hacer? ¿Listo? Entonces, ahí está. Lo único de aquí abajo es leer para interpretar. Entonces, aquí ya tengo el PAFI y está muy bien. Y aquí también me puede salir directamente el índice alveolo arterial. Y entonces, ahí como decíamos, ¿qué ha pasado? Tengo un PO2 de 56, que está bastante mal. Pero con una PAFI de 70, porque está entre 0.8, ya se arruinó la situación. Y aquí deberíamos, aquí no nos los han puesto, pero aquí abajo normalmente nos ponen la PAFI. Entonces, es la PAFI, ven, miren esta PAFI. 266. ¿Y esa PAFI está bien? No, porque lo que han puesto mal es el FIO 2. ¿Entendido? Entonces, eso normalmente es lo que les preguntan cuando lo primero que deben hacer es analizar que la muestra esté bien. O sea, todos ustedes comienzan a decir, tiene tanto, y lo están mirando, y luego les ponen la FIO 2 y todo se fue a una conclusión distinta. ¿Entendido? Entonces, por eso es muy importante verificar que lo que está colocado en los términos calculados sea algo que ustedes proponen. Este es un truco que les encanta a los internistas. ¿Cuál es la forma más rápida de conseguir un hematocrito en el hospital? Un AGA. La forma más rápida de conseguir una hemoglobina en el hospital es hacer un AGA, ¿no es cierto? Con hematocrito de 36, ¿cuánto tiene? 12. ¿Listo? Y eso es y esa es una forma también de saber la calidad de la muestra. ¿Por qué? Porque si se les ha coagulado, me van a aparecer con hematocritos de 15, 20. Ustedes ahí están tranquilos, ¿no? Pues miran 20 y ya se dieron cuenta los internistas que todo no vale. No, por eso más penita me dan ustedes porque las retas que se van a ganar, ¿no es cierto? Definitivamente el paciente va a tener también, pero por eso les digo, entonces hay formas de ver que la muestra es de calidad. Entonces, cuando vean alguno de esos parámetros alterados, es muy importante ver eso. Y aquí que estamos viendo, este de aquí, por ejemplo, no nos da PAFI. Entonces, ahí tengo 0.8 y miren mi PO2 tiene 57 igual que este, ¿no es cierto? O sea, está bastante mal.
igual va a salir, ¿no es cierto? Lo mismo, o sea, va a salir debajo de 100, sí o sí, ¿entendido? Muy bien. Y entonces, recordemos los tipos de insuficiencia respiratoria. La insuficiencia de tipo 1 es por defecto en oxígeno, la de tipo 2 es por incremento del CO2 y la tipo 3 es mixta. Esta es la que les va a tocar en anestesiología. Y por eso es muy importante cuidar al paciente después de que ha salido de anestesia. ¿Por qué? No le interesa respirar. No porque no quiera, sino porque está sedado. Y eso significa que está acumulando CO2. Y lo que respira suavecito, muy superficial. Entonces no está ganando oxígeno, estamos arruinados. Por eso tienen que vigilarlos a los pacientes. ¿Por qué? El tono muscular está bien disminuido, ¿sí? Si alguna vez en su casa los han acusado de roncar, es porque la lengua está mal ubicada. Y pasa muchísimo más cuando algún ser humano podría estar ebrio. No sabemos quién. Un ser humano hipotético, ¿no es cierto? Pero como sus reflejos están intactos, es decir, no han dañado su sistema nervioso central al punto de no tener reflejos, roncan y tosen o se giran. Mi paciente no puede hacer nada de eso porque está anestesiado. Y es muy frecuente que cuando le ponen mala almohada al paciente en posquirúrgico después de pasarlo, pasas a los 5 minutos y el paciente está plomo. Porque la lengua ha obstruido, porque el pacientito no puede defenderse. Por eso las enfermeras no reciben pacientes que no hayan despertado bien de sala. ¿Sí? Porque quien tiene que cuidarlos son los internos. Ustedes, por favor. Se fijan, por favor, ¿vale? Muy bien. Otra cosa que tenemos que aprender, la diferencia entre Lima y Arequipa. No es personal, es solamente para que aprendan, ¿no es cierto? Entonces, aquí vamos a aceptar 60 de oxígeno y más de 55 de CO2. En altura, menos de 45 de oxígeno y más de 40 CO2. ¿Por qué? Normalmente tenemos una frecuencia respiratoria mayor a más altura y por lo tanto, entre más veces respires, más fácil es eliminar el CO2. ¿Entendido? Estos valores se los tienen que aprender. Más o menos tienen que aprenderse todas las diapositivas, ¿no? Pues, y entonces ahí sí ya podemos hacer todo completito, porque ya llegamos al último paso. Nos falta la causa, ¿cierto? Entonces, primero que miramos el oxígeno, ¿cierto? CO2. Vamos mal, ¿cierto? Bueno, entonces, aquí es donde también a los internistas, a todos los clínicos, les gusta hablar de hipoxemia, no hipoxia. Porque la hipoxemia es simplemente el valor de oxígeno disminuido en mi examen. O sea, mi diagnóstico como laboratorista sería hipoxemia. La hipoxia es ver si es que el tejido está recibiendo ese oxígeno que se está... Entonces, por favor, son dos términos distintos, ¿sí? Ustedes asumirían que la hipoxemia va a llevar a hipoxia, pero no necesariamente, porque hay una hipoxia que tiene valores normales de oxígeno. Paso 2, revisar la PAFI. Aquí ya lo pusieron más, pero la doctora lo ha corregido. Paso 3, calcular la PAFI, que está una desgracia. Y paso 4, ver el CO2, como nuestro CO2, en 77. O sea, no hay poder que aguante eso. Estamos en una mixta. Y así podemos hacer con todos hasta el examen, ¿no es cierto? En el examen no vamos a poner todo eso, sino solamente vamos a poner los valores de las primeras. pH, oxígeno, CO2, PI. Y las calculadas son para ustedes. Voy a preguntar el auto. Porque ya dijiste que vivía entre 0.8, ¿no? Sí, vamos a poner la PAFI, pero tiene que revisar que esté bien. O sea, ¿cómo tiene que revisar que esté bien? Por el Pensarena. Vamos a reducir toda la lista para que no les dé ataque, ¿vale? Entonces, ahí viene la diferencia alveolo arteriolar. ¿Dónde siempre hay más oxígeno? En el alveolo. Y va a pasar una parte. Por lo tanto, tenemos tres componentes. Que los alveolos reciban oxígeno. Uno, que la membrana sea como Dios manda y no esté lastimadita. Y tres, que el capilar esté circular. De ahí vienen las diferencias. Y entonces, normalmente vamos a tener de 10 a 15, generalmente viene calculado en el
en el coso, en la lista del AGA, pero necesitas FIO2. Sin FIO2 no pierdan toda esperanza porque la PAGI que les ha dado no es confiable. ¿Listo? Muy bien. Así podemos hacer eso en el examen, ¿no? Que la FIO2 diga 21 y la PAGI calculada no sea, y dice paciente que está con Venturi a 60%, ¿cierto? Y entonces nuestra definición de insuficiencia respiratoria requiere en primer lugar de la diferencia alveolo-arterial. Solo tienes dos opciones, o está normal o está aumentado. En el caso de que sea normal, tienes que revisar tu CO2, el CO2. ¿Y por qué no ponemos valores aquí? Porque depende a qué nivel de altura estés, ¿no es cierto? Entonces para incordiar pondremos otras ciudades, ¿no es cierto? No Arequipa y Lima, sino unas que no conozcan. El BRAE. Doctora. Entonces tienes dos opciones, que el CO2 esté normal o esté ligeramente incrementado. Y en este caso es que FIO2 viene a ser más o menos que lo mismo que FIO, sino que va a depender de la bibliografía, pero el concepto se parece mucho y la diferencia es tan poquita que ni al caso. ¿Qué significa esto? Que no está llegando suficiente oxígeno. ¿Cuál es el ejemplo más claro? Subirse al Misti, que le suele dar la locura, que el 14 de agosto se sube por... Hay una trilla, ¿qué es una trilla? Hay un caminito, sí, y todavía suben por la mañana y después ahí están todos ahí en el campamento, todos ahí desmayados, ¿cierto? Porque dicen, sí, es fácil. Bueno, esa es la más frecuente, ¿listo? No hay una buena. Y la segunda más frecuente, incendio. No sé cuál sea más probable, pero bueno. Luego revisa si es que hay un incremento de CO2 y aquí es hipoventilación. Aquí podemos poner a nuestro pacientito que está post anestesia, pero en este caso ya sabemos que es mixta. ¿Cuáles son las que hay que aprender aquí? Miastenia gravis y asma neumonía. ¿Cómo que asma neumonía? Los niños menores de 5 años que se están defendiendo del asma y la neumonía hacen taquipnea. Es taquipnea, ¿cierto? No, es que cuando me toca clase con los niños de segundo, ¿cómo están las onceras? Porque ellos me dicen cosas que me cambian las cosas. Jóvenes, la taquipnea es lo mismo que ustedes corriendo las gradas. ¿Hasta qué piso llegan, honestamente? Hasta el séptimo. Al 5 llegan ya medio color pitufo. Y al séptimo no los he visto llegar. En el caso, encuentro en el descanso ahí. ¿La intención fue buena o no? Es exactamente lo mismo. Cuando tienes un pacientito, sobre todo si son menores de 5 años, pero vale para todos los pediátricos, que estaba respirando, llorando, pataleando, ahí peleando, y de pronto está quieto, es que ha entrado en hipoventilación. Se cansó, punto. Entonces ahí estamos en problemas. Esas son las dos que tienen que aprender. Miastenia gravis, porque es típica, por eso es que tenemos que atenderla rápidamente, porque no va a dejar de respirar, porque te está hablando la señora y se para el diafragma. Y la otra es lo mismo, el niñito que esté en emergencia y que se ha agotado desde el punto de vista respiratorio, es bien peligroso que tu paciente esté con taquipnea. Entonces el paciente está, hagan algo, por Dios, lo que sea, pero si no, va a entrarles en agotamiento. ¿Entendido? Y la otra opción habíamos dicho de que haya mayor cantidad en el alveolo, y si no responde oxígeno, ¿cómo sabemos esto, jóvenes? Esta es la prueba de las que hacemos. Esas son para gente que está sana. Lo que haces es que le pones el oxígeno y generalmente se hace un AGA control, y entonces si no responde generalmente es un shunt, ¿cierto? Y aquí en el oxígeno, que si responde a oxígeno, tenemos que ver la membrana, si tenemos un caso de fibrosis o si es que tenemos alguna de las alteraciones que les voy a contar con dibujitos a continuación. Entonces aquí la relación entre ventilación y perfusión es que haya circulación. ¿Cuándo no hay circulación? Cuando tengo un TEP. Entre más alta el coágulo, más problemas. Puede ser que te hayas bajado un pulmón completo. ¿Listo? Y sí es bastante, pero muy problema. Y la otra es la neumonía, porque dentro de el alveolo puede estar llenito de pus y el oxígeno llega, pero ¿a dónde va a ir? No se puede. ¿Entendido? Muy bien. La difusión, lo más famoso es la fibrosis pulmonar. La fibrosis pulmonar ha tomado relevancia después de la pandemia de COVID.
de las secuelas más frecuentes es que hay una fibrosis parcial. Un montón de pacientes, hay veces solamente ves la taja y le dices, ¿le dio COVID? Sí, entonces calculan un porcentaje y dicen, bueno, pues no le vamos a poner oxígeno todavía, ¿vale? Y lo otro, la intersticial, porque como hay problemas de edema, estamos separando al alveolo del capílaro. Muy bien. Luego, el shunt, generalmente tenemos que buscar cardiopatías congénitas porque hay comunicaciones anormales entre los circuitos. Si tenemos una fístula o si es que lo que les conté de alteración de ventilación-perfusión es total. Por ejemplo, que sea una neumonía en un pacientito con lupus, donde no solamente está infectado, sino también hay sangre, y entonces ahí sí se arruinó. ¿Entendido? Muy bien. Y, por último, la gradiente alveolo alveolar normal. Así ya habíamos puesto. Es nuestra patología muscular de elección, miastenia gravis. Duchenne y las otras miopatías son también, no son tan frecuentes, pero hay varias que son de malformaciones congénitas. Patologías de la pared torácica es el motivo por el cual nunca vendas una fractura de costilla, porque si la vendas vas a parar, ¿no es cierto? Y las patologías neurológicas son para todos los pacientitos que postquirúrgicos de neurocirugía y si es que están haciéndole glaso. ¿Listo? Hay que tener cuidado ahí. Y la disminución de oxígeno, ahí hemos visto grandes alturas, incendios, ¿sí? Los lugares cerrados, sería como esta clase si cerráramos todas las ventanas y puertas, ¿sí? Y por eso se comenzarían a dormir, pero no llegan a hipoxemia severa. Muy bien. Ahora, un llamado a la conciencia. Tuberculosis pulmonar es un problema muy serio en el Perú. ¿Por qué? Estamos en la mira de la OPS y la Organización Mundial de la Salud por nuestra alta tasa de tuberculosis multidrogoresistente. ¿Cómo? Si los internos de medicina se van a contagiar de tuberculosis en el hospital, ¿qué creen que se van a contagiar? Altamente probable una MDR y con mala suerte una XDR. ¿Por qué fastidiar a los internos de medicina? Ya fue hace 8 años que falleció un interno de medicina por tuberculosis en pleno internado. ¿Listo? Entonces, no es cuento. Muy bien. ¿Por qué? Porque la tuberculosis tiene como un gran problema disminuir la calidad de vida, quitar recursos, es un drama total. Y por eso la Organización Mundial de la Salud quiere que eliminemos la tuberculosis para el 2035. Una noticia, vamos fatal, desgracia total. Si vemos los números del Perú, parecía que habíamos bajado, pero ahorita les voy a contar que eso está mal. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Disminuir la incidencia de tuberculosis, es decir, hacer que se pongan máscara los internos. Disminuir la muerte por tuberculosis, es decir, que el paciente lleve el tratamiento con los medicamentos adecuados, porque estamos fallando muchísimo en resistencia. Que los costos catastróficos sean cero, estamos ahí en una desgracia, más de la mitad. ¿Qué es un costo catastrófico? Que no puedas volver a trabajar, que no tengas dinero para mantenerte y que toda tu familia esté perjudicada porque puedes haber contagiado a varios miembros. Un drama total. ¿Qué queremos del tratamiento? Que se trate a todo el mundo, mentira, vamos por la mitad. Que se identifique la resistencia, se le dé el tratamiento apropiado, horror, no llegamos ni a la mitad. Y que demos tratamiento a todos, le damos a todos los que diagnosticamos. Muy bien, tenemos más o menos 30.000 casos al año nuevos. ¿Qué pasó durante toda la pandemia? Nuestros valores de tuberculosis cayeron, pero porque no se estaba diagnosticando, y entonces todos los pacientitos tienen riesgo de hacer un curso más corto. Ahora, la mortalidad por tuberculosis jóvenes realmente en nuestro país es un problema, pero sucede que actualmente 40% de las personas que sospechamos que tienen tuberculosis no tienen un diagnóstico definitivo de laboratorio. ¿Qué quiere decir? No he podido demostrar si es que el microorganismo está. ¿Por qué me importa esto? Por el seguimiento. Y entonces allí es donde viene la actualización del diagnóstico molecular en tuberculosis. Además, en nuestro país tenemos un buen porcentaje de tuberculosis que es extrapulmonar. La mayor parte de todo lo que les hemos enseñado para tuberculosis funciona mucho mejor en muestras pulmonares y para extrapulmonares no va tan bien. Y además es que cuando no tienes un método con el cual hacer seguimiento,
vas a perder a los pacientitos en el seguimiento, entonces no sabes si se curó o no se curó o qué le pasó. ¿Listo? Y obviamente el seguimiento es difícil. Hemos dicho que nuestra norma técnica postula que tengamos 3 notas. Esta hojita, jóvenes, es bien importante para poder ubicar al paciente. Aquí inclusive pedimos el teléfono del paciente, del contacto y del médico. Alguien tenemos que llamar. Porque cuando una muestra sale positiva, aquí sí podemos decir positivo, no se preocupen. Cuando una muestra es positiva, tratamos de ubicarlo ¿para qué? Para hacer la parte de salud pública, buscar a los contactos, hacer el protocolo de seguimiento y ver qué más podemos hacer. La muestra hay que tener mucho cuidado porque muchos de nuestros pacientitos llegan al diagnóstico ya cuando tienen hemoptisis. No se hace toser a un paciente con hemoptisis, por favor, ¿sí? En este caso, por ejemplo, a veces se cambia de muestra la lavagash y si eso ya tiene que ver con el clínico. Si el paciente está bien y no tiene ningún problema, sí le podemos decir que tosa un poquito, tampoco es que tengamos que hacerle toser tanto. La primera muestra es muy importante porque a veces el paciente solamente esté sedito, así, pero lo ideal es que sea la primera muestra. Generalmente le explicamos al paciente bien sencillo. Cuando usted se levanta, sentido que hay un moquito ahí que apenas despierta usted trata de toser y eliminarlo. Ese es el moquito que necesitamos. ¿Listo? Y hay que decirle al paciente que no haga cosas como lavarse los dientes o comer antes o beber antes de haber hecho la muestra porque eso disminuye nuestra sensibilidad y especificidad. Entonces, cuando nosotros analizamos las muestras, generalmente primero se hace un gramo, porque puede ser que la muestra sea por otro patógeno. Y allí podemos ubicar los polimorfos nucleares y las células epiteliales. No necesariamente es así, sino también lo podemos hacer con el mismo Sid-Nielsen. ¿Por qué es importante esto? Porque la saliva casi no tiene polimorfos nucleares y células epiteliales tiene muy poquitas. Entonces, cuando reportamos esto, ¿qué estamos diciendo? Me ha mandado babita, pero no puedo escribir esto. Entonces se pone muestra con menos de 25, con más de 25 polimorfos nucleares, ¿sí? Más de y menos, no, esas son las buenas. Entonces, normalmente les mandamos lo contrario. O sea, menos de 25 polimorfos nucleares, ¿sí? Más de 10 células epiteliales. Entonces, ¿qué les estoy diciendo? La muestra no es ideal. ¿Listo? Entonces, Sid-Nielsen es un procedimiento complejo, es bien laborioso y cuando reportamos por 100 campos jóvenes, la norma técnica dice que si quieres reportar un VAR negativo, tienes que contar el doble de campos. Haciendo ese esfuerzo, se logran unas sensibilidades y especificidades que realmente no son satisfactorias. Jóvenes, diagnosticar una TB cavitaria es un estadio muy avanzado y allí es donde la sensibilidad sí es alta, pero la mayor parte de pacientitos vienen por TB infiltrativo. Y estas sensibilidades de 50, 80, es si ustedes muestras están bien y ni siquiera las 3 te van a salir VAR positivo, por lo menos te va a salir 1, ¿me entienden? O sea, que a eso hay que ver qué pasa si solo me trajo una muestra, qué pasa si la muestra estaba malita, y más y más. Y cuando estamos en TB nodular, ahí sí es menos del 50%, que es casi como tirar una monedita, ¿no es cierto? No se parece mucho al laboratorio. Por lo tanto, nuestra norma técnica propone el cultivo. El cultivo no es perfecto, pero mejora la sensibilidad. ¿En qué sentido? Si es que por lo menos hay 10 bacterias en la muestra, vamos a poder ubicarlas. Por lo tanto, el cultivo de Mycobacterium tuberculosis es desde la primera colonia. El problema es que este microorganismo demora la vida. Por lo tanto, en pacientes que tenemos una mayor sospecha, podemos pedir esto. El MOX es un cultivo líquido donde se evidencia el Mycobacterium creciendo como cadenitas y al mismo tiempo se pone rifampicina e isoniazida, obviamente en otros potecitos. Si el primero creció y los otros dos no, es sencillo. Si todos crecieron, diagnóstico más resistencia. En Ogawa se utiliza, pero se utiliza menos, más utilizamos el MOX. De los sólidos, el Middlebrook no está en todos los protocolos. ¿Cuál es la ventaja? Que por sus nutrientes va a ayudar a crecer más rápido, pero el Lowenstein, y esto es lo máximo, generalmente el Lowenstein te da positivo, cuando hay varias bacterias te da positivo al mes, pero se tiene que esperar para el diagnóstico definitivo hasta que se... Entonces, esto que les estoy contando generalmente funciona para lo que es
tuberculosis pulmonar. Pues, ¿qué pasa con todos los pacientitos que dieron VAR negativo? ¿Y qué pasa con todos los pacientitos? Porque estamos por lo menos pensando en un 20% como mínimo de VAR negativos que tienen tuberculosis. Y luego, ¿qué pasa con mis pacientitos con ubicaciones extrapulmonares? Pues allí es donde viene la biología molecular. En este caso tenemos diferentes tecnologías. Las tecnologías, algunas son PCR, otras no. Esta es la que más tenemos. Aquí en la lista tenemos el GeneXpert. Tiene la deficiencia de que solamente identifica rifampicina. Van a aprender eso por la causa. El gen donde se identifica resistencia a rifampicina es el RPO-B. ¿Listo? ¿Por qué? Este es el gen que con mayor frecuencia se puede analizar. No es el único. Entonces comprenderán que tampoco es 100%. Aquí me dio pereza poner la sensibilidad y especificidad de cada uno porque varían un poco, pero más del 90% hemos mejorado un montón, ¿o no? Sí, ¿no es cierto? Y este es bastante rápido. Con 2 horas podemos dar el diagnóstico. El genotype tiene como ventaja, ¿cuál? El añadido de isoniazida. Entonces ya me puede identificar. Pero entonces, nuestro caso planteado es el siguiente. Este de aquí me da TB positiva y resistente a rifampicina. ¿Me voy a quedar así tranquilo? No. ¿Cuál sería la sugerencia? Pasar a Expert Mycobacterium XDR. ¿Por qué? Si bien es cierto, este no es una PCR, es una NAT de baja complejidad. ¿Qué significa eso? Que no te va a contar los genes uno por uno, ¿vale? Pero tiene varias ventajas. La principal deficiencia es que tienes que tener material genético en cantidad suficiente, si no, no vas a poder hacer la prueba. ¿Y eso quién te lo va a decir? El GeneXpert, o si no, el VAR. Si tiene tantos microorganismos como para que te dé VAR positivo, o sea, el material genético, alcanza. La ventaja principal es que va a demorar solamente 2 horas, a diferencia de los cultivos. El MOTS se llama cultivo rápido porque tarda 7 días, ¿no es cierto? Eso sí les dije, ¿no? Bueno, practica. Tarda 7 días, pero a 2 horas hemos hecho una gran diferencia. Aquí, para la muestra pulmonar es muy buena, pero la OMS, el fabricante no lo dice, lo dice la OMS, que por experiencia se ha visto que muestras extrapulmonares funciona bien. ¿Dónde está su principal ventaja? Que no solamente lee resistencia a isoniazida, sino cloroquinolonas, amikacina, kanamicina, capromicina y etionamida y nada más. Si están buscando otro, ya no. ¿Listo? Y por eso es muy importante. Y veamos aquí una circunstancia. En este caso, el trocito de quesito amarillo es la cantidad de muestras que no podían ser identificadas por otra metodología y son todos estos pacientitos en quienes hemos encontrado una forma de tener un diagnóstico completo y una forma de seguimiento. Aparte de eso, tenemos la ventaja de las muestras extrapulmonares. Por ejemplo, aquí estamos viendo que cualquiera de los expert, porque el ultra no es el XDR, se puede utilizar también el XDR después, va a incrementar de todas maneras el diagnóstico de tuberculosis en sistema nervioso central. También se ha visto en otras extrapulmonares, pero ¿por qué nos preocupa la del sistema nervioso central? Porque tiene la más alta mortalidad de todas. O sea, ustedes escuchan por tuberculosis en sistema nervioso central, es muy poco probable que el paciente sobreviva. Y eso deberían saber. Entonces, ¿qué estamos ganando? Si es que tu muestra es VAR negativo, puedes aún así diagnosticar al paciente, ya sea en muestra pulmonar como muestra extrapulmonar. Y si es que cuando tienes un grupo de pruebas VAR positivo, vamos a tener un incremento del 18%, que estamos viendo que es una circunstancia muy importante. Ya nos vamos. Actualmente el laboratorio se ha vuelto parte de el trabajo de la mayor parte de los servicios en el hospital. Pero tengan en cuenta algo muy importante. Si no hay laboratorio, igual pueden participar, ¿cierto? Se trata de trabajar en conjunto, ¿cierto? Cuidar al paciente, escuchar al paciente, revisar al paciente y además también saber para qué hacen los exámenes de laboratorio y aprovechar las ventajas que les brindan. Recordar que, como a ustedes les encanta,
el laboratorio se equivoca. Puede suceder, pero no es la primera opción general. Sí se han dado cuenta que la muestra es bastante sensible. O sea, si la muestra se puede echar a perder muy fácilmente y eso es bastante frecuente. Muy bien, jóvenes, nos vemos en el examen. Solito, vamos a pasar a que tomen